¿sí? Dígame si está grabando, por favor. Ahí está grabando. Ahí está, listo, empiezo a hablar entonces. Lo que estuvimos hablando entonces acerca de los códigos, ¿sí? De acá en adelante vamos a empezar a referirnos a la palabra código como la lengua en sí y el código que utiliza esa lengua. Toda lengua tiene dos tipos de código, ¿sí? El primero es el carácter escrito que nosotros leemos, ¿sí? O digamos que plasmamos de manera escrita, que son estas letras que ustedes ven acá, por ejemplo, ¿sí? Este vendría a ser el código que nosotros utilizamos escrito, ¿sí? Para plasmar ideas. El otro código que utilizamos es el oral, ¿ok? Cuando nosotros hablamos, tenemos un código que está expresado de manera oral y con la, digamos, combinación de sonidos por medio de la articulación de la boca, etcétera. Eso es lo que se llama fonética y fonoaudiología, ¿sí? Con estos dos códigos que componen cada idioma, se arma una idea. Podemos utilizar uno o podemos utilizar otro, ¿sí? Ahora, estos códigos varían de idioma a idioma, y vuelvo a repetir el ejemplo de antes que había puesto un compañero y ya para que quede esta vez grabado. Cuando nosotros, por ejemplo, abordamos un idioma diferente, como por ser el chino, ¿sí? Tiene formatos, su código, me refiero siempre al código, tiene formatos en donde se utilizan quizás líneas rectas, cuadrados, rectángulos, etcétera, para armar una idea. Y muchas veces un solo carácter, ¿sí? Un solo carácter puede expresar una idea completa en ese idioma. En el caso de los idiomas que derivan del latino, digamos, ¿sí? Lo que utilizan son diferentes caracteres que combinados arman una palabra. Es lo que nosotros típicamente llamamos letras, ¿sí? En el caso de lo que sería la fonética, serían sonidos representados por símbolos. Les doy un ejemplo. Esto no lo vamos a tocar, ¿sí? Pero les doy un ejemplo. Si vos tenés, por ejemplo, la palabra, a ver, una palabra simple, vamos a poner la palabra K, ¿sí? Esta es la manera en la que vos la escribís. Este es tu código, ¿sí? Es el código escrito del idioma inglés. La combinación de letras te deriva a un objeto. Es la etiqueta de ese objeto. Ahora, cuando nosotros hablamos, lo expresamos de manera oral, ¿sí? Y además, esa forma oral también se puede plasmar de manera escrita. Y no me refiero exactamente a esta palabra. Me refiero a caracteres fonéticos, como por ejemplo, la palabra K, si se utilizara los símbolos fonéticos normalizados que se utilizan para todos los idiomas, estarían representados de esta manera. ¿Sí? No sé si alguna vez vieron estos simbolitos. ¿Los vieron alguna vez? ¿En el diccionario puede ser? Muy bien, en el diccionario cuando vos buscas esta palabra que está acá, cuando buscas esta palabra que está acá, lo primero que te vas a encontrar es este tipo de barras o barras verticales, y en el medio de las barras verticales encontrás símbolos raros que parece que estuvieron escritos, no sé, por alguien que no habla ni siquiera inglés. Lo cierto es que estos se llaman símbolos fonéticos y la combinación de símbolos, ¿sí? O mejor dicho, cada símbolo representa un sonido. La combinación de símbolos hace que se diga que se exprese la palabra, ¿sí? De manera oral, por medio de nuestro tracto bucal, ¿ok? No vamos a analizar esto porque estamos en otra cosa nosotros. No vamos a hablar de los que son los códigos orales. Pero para que vayan sabiendo de que se pueden llegar a encontrar con esto en algún momento cuando empiecen a utilizar el diccionario, que dicho sea de paso, a partir de ahora van a tener que empezar a utilizar un diccionario. Y por diccionario no me refiero a Google, me refiero a un diccionario como por ejemplo este que ven acá. ¿Sí? ¿Ven cómo se llama ese diccionario? El de Oxford. El de Oxford, exactamente. Yo lo tengo ese. Excelente. Pero en papel, ¿no? No, sí, en papel. Yo en su momento, bueno, lo pagué para tenerlo acá porque me servía mucho más que llevar el 1,5 kilos de hojas que tengo de diccionario. Tengo 4 diccionarios yo. Algunos de fonética o un tesoros, tengo varios, ¿no? Y de repente me encontré con que con una aplicación como esta puedo tener todo junto.
por ejemplo. ¿Sí? Tengo varias palabras. Pero bueno, Profe, sí, te escucho. con el diccionario de Oxford me vino un disco que en su momento, bueno, cuando lo usaba era el Sí, diccionario mismo, pero de forma virtual. ¿Eso también sirve? sí, sí que sirve. Ese diccionario, ¿cuál es el que tenés vos? ¿El rioplatense? Ah, lo tendría que bajar porque hace rato que no lo uso, pero No, no, no ese te preocupes, no te es preocupes. el de Oxford, creo que era tapa azul con rojo. Claro, tiene la mayoría azul. De hecho, permiso, ¿eh? Va a quedar grabado esto, pero bueno. Ahí lo ves, es el tercer icono, Sí, sí, ese es. diccionario. Exacto, muy bien. Esa es la versión de la aplicación, digamos, ¿no? Que es la más reciente. Pero si vos compras el diccionario impreso en papel, antes se llamaba versión rioplatense o edición rioplatense, así se llamaba, edición rioplatense. Ahora creo que directamente es edición argentina. Creo que el más moderno se llama así. Eh, es un diccionario que sirve un montón. A mí me gusta mucho Oxford, pero otro diccionario que se puede utilizar también o que es muy confiable es el de la editorial Longman. Calculo que conocerán o habrán escuchado nombrar alguna vez esta editorial. No importa si no. Otro que por ahí puede llegar a servir es de la editorial Cambridge. Cambridge. ¿Sí? Estos tres, Oxford, Longman y Cambridge, ¿sí? Son como los más utilizados por más que nada estudiantes bueno, y catedráticos también usan mucho esto porque son, digamos, como la RAE del inglés, si se quiere. ¿Sí? La Real Academia de Inglés. Entonces son los que regulan y los que se encargan de validar, por ejemplo, palabras nuevas o de crear nuevos términos o de validar nuevos términos, etc. ¿Sí? Con que tengan algún diccionario de esos, les va a servir bastante. Ahora vamos a seguir hablando igualmente de los diccionarios. Pero bueno, vamos bien, ¿no? Entonces, el concepto de código más o menos claro, tampoco es que ¿Profe? necesitan saberlo en profundidad, pero bueno, sí, te escucho. Sí, es el Río Platense. Ah, Si el quiere, Río Platense. Sí, sí, sí. activo un minuto la cámara y se lo muestro. A ver, me va a dar nostalgia porque hace un montón que no lo veo. ¿Cuál es? A ver. Ahí Así, ve. así ya lo ven todos y, ojo, si planean comprarse, ahí está, muy bien, tiene el rayito en rojo, claro, exactamente ese. Y Es muy, muy tengo el bueno. de Lockman también. Ah, tenés el de Longman también. Ahí está, mirá. Buenísimo. El de Longman, a ver, acercalo un poco, a ver qué dice. Ese hace un montón que no lo veo. Uy, está todo borroso. Bueno, no importa, no importa, no te A ver, preocupes. Pero les dame un minuto. cuento. Si ustedes planean comprar un diccionario de estos, sepan de que está saladito, ¿sí? Y más en esta época, olvídate. Y por saladito me refiero a salado en serio. Eh, Está como complicado comprar un diccionario de estos, pero creo que tienen su versión online o creo que se puede conseguir también el disco por ahí. Y ya que estamos ahí, más o menos se ve. Ahí está. Bueno, sí, se vio más o menos, Juan. Mm, Buenísimo. Está No bárbaro. sé cómo enfocarlo ya. Ahí. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Lo que tiene de bueno, creo que confirmame, Juan, el de Longman también te trajo disco. Este, ah, este no recuerdo. O por ahí es más viejito, porque puede ser. Igualmente Longman, por eso me gusta más Oxford, porque Oxford está como que está un paso más adelantado y Cambridge quizás también un poco. Longman no se puso tanto No, las pilas en ese Lockman sentido. no vino con disco, pero el de Oxford sí. Ahí está. Bueno, el disco que trae el diccionario de Oxford es básicamente el diccionario en papel, pero digital. ¿Sí? O sea que da lo mismo si utilizas uno u otro. La ventaja que tiene, obviamente, ustedes lo saben, el digital es que vos tipeas y enseguida encontrás la palabra. No es como el de papel que vos la tenés que buscar a dedo y por ahí te lleva un poco más de tiempo. ¿Sí? Pero teóricamente, no recuerdo bien, pero creo que teóricamente el disco tiene exactamente lo mismo que la versión en papel. De hecho, eh, no solamente va a tener lo de la versión en papel, sino que esta fonética que yo había escrito acá arriba, no solamente tenés la fonética, sino que además tenés, por ejemplo, miren, a ver, vamos a poner esta palabra, tenés el parlantito ahí que si vos lo tocas, te dice cómo se pronuncia. Ven que ahí está la fonética
en barritas, ¿sí? Y dice US Program abajo, ¿sí? Y bueno, y ahí encontrás todos los tipos de definiciones que se pueden encontrar. Acá abajo tenés un tesoro que te dice el origen de la palabra, de dónde viene, etcétera, ¿sí? Si vos tocas el parlantito, Program. no sé si se llegó a escuchar porque encima está abajo, pero te dice incluso la pronunciación de la palabra, etcétera. Está bueno. Se escuchó, sí. ¿Sí? Pero igualmente, saber la fonética siempre es mucho más útil que depender del audio, porque depende de la persona que haya grabado el audio y en qué circunstancias, en qué condiciones, qué instrumentos usó y que se le pueda entender bien, básicamente, ¿no? Pero Profe, bueno, sí, te escucho. lo molesto una vez más y ya está. No. Tengo por ahí tirado también uno de Smart, uno que se llama Smart. ¿Me podría servir? Smart. ¿Y de qué editorial es? No me acuerdo. Ese sí lo tendría que buscar. Ese no lo tengo a mano. Bueno, después fíjate, porque por ahí alguno de esos puede llegar a servir. ¿Sí? De hecho, ya Bueno. los que mostraste, tanto el Oxford como el Longman son los ideales de los que tenemos. ¿Sí? Idealmente tener esos. Y bueno, ya como para... Después vamos a volver a abordar el tema del diccionario, pero sepan de que es esencial. Es esencial utilizar un diccionario porque te va siempre a tirar todas las opciones que vos vas a necesitar para poder interpretar la palabra. Ahí volví a usar la palabra interpretación. Continúo. Dice, por lo tanto, bueno, leo de nuevo porque ya nos fuimos de contexto. Al enfrentarnos en un texto en inglés, intentamos extraer un contenido que está expresado y organizado en un código diferente a nuestra lengua. Por lo tanto, para lograr una traducción fiel, ¿ven? Para lograr una traducción fiel, es necesario tanto conocer la gramática de ambas lenguas, inglés y castellano en nuestro caso, ¿sí? Lo cual parece tonto, pero hay que conocer muy bien la gramática inglesa y conocer muy bien la gramática castellana para lograr una buena traducción, porque el conocer las dos gramáticas lo que hace es ayudarnos a interpretar el mensaje. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Cómo utilizar adecuadamente un diccionario, ya sea bilingüe, monolingüe, especializado, etc. Es decir, ustedes pueden llegar a necesitar incluso diferentes tipos de diccionario, ¿sí? El bilingüe es el que más conocemos porque tenemos el español-inglés, inglés-español, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos el monolingüe, que cuando hablamos de monolingüe nos referimos a un diccionario que sea inglés-inglés. Es decir, en donde vos buscás la palabra, ¿sí? Y esa palabra está definida en inglés. Es decir, que para poder entender qué significa la entrada que vos buscaste, la palabra que vos buscaste, vas a necesitar tener cierto dominio del inglés para poder entender específicamente a qué se refiere la palabra. Para aquellos que se pregunten cuál sería exactamente la diferencia entre un bilingüe y un monolingüe, lo que hace, la diferencia sería esta. El bilingüe lo que hace es decirte, ok, buscaste la palabra car, significa coche. Literalmente eso, ¿sí? Por ahí te tira alguna que otra acepción más, pero no va a salirse de ese ámbito. Ahora, yo acá les había mostrado, por ejemplo, la palabra program. Ahora, fíjense que la palabra program tiene varias acepciones, ¿sí? Este es un diccionario inglés-inglés, pero lo que quiero mostrarles es esto. Fíjense que debajo de la fonética, bueno, tenemos la entrada, no puedo señalar acá, perdón, pero a ver, voy a tratar. Acá arriba tenemos la palabra program, acá tenemos la fonética, no sé si se ve donde estoy señalando, ¿alcanzan a ver? Sí. Muy bien. De acá abajo tenemos cuál es su pronunciación, o perdón, cuál es su derivación en inglés norteamericano, porque la que tenemos acá arriba es inglés británico. Fíjense que se escribe diferente al inglés norteamericano, ¿sí? Y ahora acá abajo empiezan a aparecer números, ¿sí? Vas a ver números. Y esos números están divididos a su vez en categorías. Acá tenemos, por ejemplo, la N, que significa, o deriva de la palabra, o que implica la palabra noun. Noun en inglés significa sustantivo, ¿sí? O sea que esta palabra program se utiliza como sustantivo, o la acepción que te va a dar acá es para sustantivos, si vos la querés usar como un sustantivo. A su vez, abajo tenés otra que es una B. ¿De qué creen que será la B?
del verbo programar. Muy bien. El uso de esa palabra como verbo. O sea que acá estamos empezando a ver dos cosas importantes que nos marca un diccionario. Una palabra puede tener varios usos y dentro de esos usos va a dividirse en categoría de palabra. En este caso nos explica el uso dentro de la categoría de un sustantivo y los posibles usos que tiene. Fíjense que tiene hasta 4 usos, 1, 2, 3 y 4. Después, esta misma palabra se puede utilizar como verbo y dentro de la categoría de verbo se puede usar de 3 maneras diferentes. Por lo tanto, un diccionario no te da simplemente una simple traducción, ¿sí? En algunos casos, si la palabra tiene múltiples usos, dependiendo del contexto en que vos quieras utilizarla y dentro de qué parte de la oración vos decidas utilizar esta palabra, podés llegar a necesitarla como un sustantivo entre sus acepciones y de entre verbo y sus acepciones, ¿sí? De repente, utilizar un diccionario es un poquito más complejo que buscar simplemente una palabra. Y dentro de estas acepciones, por supuesto, nosotros vamos a tener que tomar una decisión para ver si el mensaje que está en inglés es el mismo que queremos trasladar al castellano y cuál de estas acepciones u opciones que nos da el diccionario es la que queremos usar. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Esto es un curso rápido de uso de diccionario, ¿no? Pero de ser necesario, en algún momento le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. ¿Pero me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Hasta acá estuvimos viendo cómo ver palabras nada más, ¿sí? Ahora miren esto, dice, sin embargo, lo más importante es coordinar gramática y diccionario mediante la utilización de una técnica de traducción, que es la técnica de traducción que vamos a empezar a analizar hoy, ¿sí? Repito esto porque es importante. Coordinar gramática y diccionario mediante una utilización de una técnica de traducción. Acá es donde voy a empezar a introducir este concepto. Básicamente lo que estás terminando de hacer es interpretar. Ahora, voy a extenderme un poco más en lo que significa este concepto de interpretar. Como podemos ver, la traducción básicamente implica traer o llevar un concepto, básicamente por lo general una palabra, de un código a otro. Vuelvo a utilizar el concepto de código. De un código a otro, ¿sí? Eso sería gracias a la ayuda de un diccionario por lo general, que es lo que estuvimos viendo recién acá. Vos buscás la entrada, ¿sí? En este caso la palabra program, y acá tenés, dependiendo de su uso, en uno 4, en el otro 3 posibles acepciones para la palabra, y ahí lograste la interpretación, la traducción de la palabra. Ahora, como vos tenés en este caso, por ejemplo, supongamos que lo quiero usar como sustantivo, tengo 4 posibles acepciones, yo voy a tener que interpretar cuál de las acepciones es la indicada para el texto que yo estoy traduciendo, ¿sí? Es decir, en este caso yo voy a tener que no solamente traducir la palabra, sino tratar de ver cómo contextualizar, ¿sí?, lo que implica la palabra dentro del mensaje del idioma al que intento traducirlo, en este caso el castellano. Vamos a hacerlo un poco más gráfico, perdón, voy a borrar todo esto porque estoy escribiendo todo arriba del gozo. Por ejemplo, y esto creo que lo habíamos hecho en algún momento, pero por la duda vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, voy a usar algo que todo el mundo usa hoy, ¿no? Calculo que saben qué es esto. Acá me faltó una T. ¿Saben qué es esto, no? Sí. ¿Qué es? Parecen estúpidas las preguntas que voy a hacer, pero voy al punto. O sea, ¿Qué que ese es un software que utilizamos para mensajearnos. Bien, la definición más básica es esa. Es un software, ¿sí? Exactamente, de mensajería que usamos para comunicarnos o transmitir mensajes, ¿sí? Ahora, ¿saben de dónde viene esto?
quiero de decir, la traducción. la expresión esta o el nombre, ¿saben de dónde viene? Viene de una expresión, de hecho. ¿Saben cuál es la expresión? Sí, es de la expresión WhatsApp con UP al final. WhatsApp, Muy ¿qué bien, pasa? ¿Qué onda? excelente, muy bien. Y ya eh, me dio la versión en castellano, voy a decir eso nada más. WhatsApp, que como dijo el compañero, es vamos a decirlo bien burdo, porque en realidad es una expresión muy informal, ¿sí? Básicamente significa, ¿qué onda? ¿Sí? Básicamente significa esto. Ahora, lo que vos lograste hacer acá, lo que hiciste vos, lo que dijo el compañero, ¿sí? Fue una interpretación del mensaje. ¿Por qué es una interpretación del mensaje? Esta frase que está acá, si nosotros descontracturamos esta parte que está acá, básicamente es esto. What is up? ¿Sí? Fíjense que lo que hice fue descontracturar la parte del apóstrofe con la S. ¿Sí? Lo que hice fue directamente poner el verbo de esa pregunta. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos a suponer que no conocemos esta frase, si nosotros necesitáramos un diccionario para poder traducir esta frase, nos encontraríamos, vamos a hacerlo más o menos rápido, ¿no? Porque creo que esto se puede, perdón, voy a correr todo esto para poder escribir mejor. Vamos a poner esto acá, esto lo pongo acá arriba, ahí, ¿sí? Si yo quiero traducir esta frase de acá y agarro un diccionario porque no tengo ni idea del inglés, lo que empiezo a deducir es que esta palabra significa en efecto que barra cual, dependiendo de lo que yo quiera decir. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Bien. ¿Quién me ayuda a traducir esta palabra? Y es parte del verbo to be, ser, estar. Muy bien. Esto tiene que significar ser o estar. Y acá tenemos un verbo básico que tiene dos acepciones, miren. ¿Sí? Muy bien, ser o estar. ¿Y esto qué significa? Arriba. Sí, básicamente es una preposición que nos indica que algo está elevado. Vamos a poner directamente arriba para no ser tanto lío. ¿Sí? Arriba. Esto que yo acabo de hacer, ¿sí? Se llama traducción. Es decir, yo consulté un diccionario y en base a lo que me arrojaba el diccionario hice una traducción literal de cada uno de los componentes de mi pregunta. Ahora, para yo llegar a esto, lo que tuve que hacer es interpretar esa frase, porque decir cuál cero estar arriba no me está diciendo nada. Yo lo que tuve que hacer es reinterpretar y acomodar, ¿sí?, ese conjunto de palabras, ese código, a el código que nosotros utilizamos en español, que, como pueden ver, una palabra, si querés, llegó a coincidir. Es el qué. Luego tenemos la palabra onda, que si nosotros quisiéramos hacer la inversa, ellos tendrían que hacer lo mismo con nosotros, por ejemplo. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Me siguen? Sí, Sí. también puede ser, perdón, lo Sí, podría sí, te traducir escucho. como, eh, ¿cómo se dice? Lo podría traducir como ¿qué pasa? También puede ser un qué pasa, exactamente. Vamos a esperar, que no quiero spoilear mi clase. Vamos a ponerlo acá. Ponele que WhatsApp significa qué pasa, ¿no? Vamos a poner acá. ¿Qué pasa? ¿Sí? Ahora, si yo quisiera preguntar, si yo dijera, por ejemplo, en castellano, ¿qué pasa? La persona que está, digamos, estudiando el castellano, haciendo lo inverso a lo que vamos a hacer nosotros, que es pasar del castellano o el español al inglés, va a tener que revisar muy bien en qué contexto está esta pregunta. Perdón, la forma correcta es esta. Va a tener que analizar en qué contexto está esta pregunta, porque esta pregunta puede derivar tanto en lo que vimos recién, WhatsApp, o también puede derivar en what happens.
¿sí? Y como pueden ver, al ser preguntas diferentes, ¿sí? En inglés no significan lo mismo. En esta estoy haciendo un saludo amistoso, si se quiere, qué pasa, qué onda, etcétera. Y acá directamente le estoy preguntando a la otra persona, ¿qué pasa? Algo está pasando que yo no estoy entendiendo. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que podemos ver acá, ¿sí? Es que vamos a necesitar de, digamos, el contexto, si se quiere, en este caso también, para poder interpretar qué es lo que está queriendo decir en castellano esta persona. ¿Sí? Si está simplemente saludando o está preguntando algo que está sucediendo y no comprende. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Mira, escribí todo. Bueno, entonces, estamos empezando a notar de que la traducción implica un paso extra que tiene que ver con la interpretación y por medio de la técnica vamos a ir viendo cómo es que vamos a llevar a cabo este trabajo. Ahora, una técnica, bueno, acá explico más o menos lo que es una técnica. Dice, una técnica es un conjunto de procedimientos de una ciencia o arte y la habilidad para utilizar esos procedimientos, ¿sí? La técnica semántico-morfológico-sintáctica nos permite acceder a la organización del mensaje en inglés y su posterior traducción, ayudándonos a delimitar y ordenar los pasos que seguiremos en este proceso. Acá abajo, a grosso modo, tenemos explicados todos los pasos o tenemos, digamos, ordenados los pasos que vamos a seguir o que necesitaríamos seguir para poder hacer una traducción e interpretación de un texto. ¿Sí? El paso número 1 dice, diferenciar entre palabras estructurales y conceptuales. ¿Les suena esto? El tema anterior. Ajá, ok, ven. Como les había dicho en su momento, vamos a necesitar conocer muy bien estos conceptos para poder lograr hacer una traducción no solo más rápida, sino también más efectiva. Si nosotros podemos diferenciar entre palabras estructurales y palabras conceptuales, ¿sí? Vamos a saber exactamente cómo vamos o qué tanto vamos a necesitar utilizar ciertas herramientas para poder lograr nuestra traducción y luego interpretación del texto. Entonces, vamos a repasar igualmente, ¿sí? Porque rearmé el documento para incluir de nuevo este tema. Vamos a volver a hablar de estos conceptos para poder entenderlos mejor y saber cómo abordarlos en su momento cuando nos toque abordar efectivamente un texto. Después ¿Profe? dice, sí, te escucho. Perdón. No, un compañero está levantando la mano. Ay, perdón, cierto, avísenme porque no veo eso. Estoy mirando el texto igual que ustedes. A ver. No, disculpen, no, era Emilio, una. sí, Sí. te escucho, Emilio. No, era un comentario nada más que quedó de cuando mencionó lo de WhatsApp. Dale. Para los más viejos, antes de WhatsApp estaba Messenger, Microsoft Messenger. Y antes del Messenger Yahoo Messenger. había otra aplicación que se llamaba ICQ. El ICQ, ¿te acordás? Era con números. Sí, pero ¿sabe qué significaba ICQ? No, la verdad que no soy tan viejo. Era un acrónimo, no sé si el acrónimo es la definición correcta, pero las letras es ICQ. Identification. No, venía de I seek you. ICQ. Claro. Mirá vos. O sea, era un juego, porque las letras en sí era ICQ, como le decíamos Claro. nosotros, pero en realidad significaba eso. Mirá qué buen dato. Viste, yo también aprendo cosas. No, la verdad que no lo había tenido en cuenta eso. ICQ. Mirá vos. Cambia el contenido de la materia, rotundamente, ¿no? Con este dato que le acabo de dar. No, pero por favor. Por favor. Y bueno, yo traje lo de WhatsApp, así que estamos a mano. Sí. Bien. ¿Viste? Ok, mirá qué buen dato, ¿eh? Ahora sí, ahora cuando me quede sin WhatsApp voy a ver, ¿se sigue usando el ICQ o el ICQ? No. Creo que No. seguía funcionando. Me parece que Yo sí. creo que sí. Sí, yo creo que funcionando, sí. no se usa como antes, obviamente. Claro, igual buscar a alguien con un código, con
con un número de ¿cuántos dígitos tenía? Como 10 dígitos tenía, Creo que sí. ¿no? Una cosa así, no, olvídate. Pero bueno, hacía honor a su nombre. ICQ, A- te busco. apenas me acuerdo el nombre, tengo 2 hijos y apenas me acuerdo el nombre de los dos y los confundo. Imagínate buscar el número de una persona. No, olvídate. Y desde que están los teléfonos inteligentes, ni siquiera me acuerdo el número de teléfono de nadie. Directamente le pregunto a mi teléfono y él me comunica. ¿Viste? Olvídate. Mira vos, buen dato, ICQ. Ok, esto es importante. Fíjense que, bueno, lo de palabras estructurales y conceptuales, y abajo le puse delimitar el texto en grupos de palabras llamados bloques significativos. Ya sé que no les significa nada, valga el uso de la palabra nuevamente, ¿no? Ya sé que miran esto y dicen, otra vez. ¿Pero otra vez qué? ¿Sí? Los bloques significativos es algo que ustedes, no me animo a decir que ya conocen, pero ya deberían conocer, porque los estuvimos trabajando. ¿Sí? De hecho, en el examen pasado hubo un análisis de bloques. ¿Sí? Por bloques significativos ya lo vamos a ver de nuevo más adelante, ¿no? Pero por bloques significativos me refiero exactamente a 2 tipos de bloques, ¿sí? Que son el bloque nominal y el bloque verbal. Como dije, más adelante en este mismo documento vamos a charlar un poco más acerca de ellos, ¿sí? Pero en principio, para tener en cuenta. Delimitar el texto en grupos de palabras llamadas bloques significativos. Ese es el primer parte del primer paso, ¿sí? Nos vamos a apoyar en estas palabras o este tipo de palabras para poder delimitar esos bloques. Una vez que vos hiciste eso, una vez que más o menos pudiste diferenciar entre palabras estructurales y palabras conceptuales y delimitaste esos bloques, ¿sí? El paso número 2 consiste en determinar la función de cada palabra mediante el estudio de su forma y posición en el bloque significativo y en la oración. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto o a qué se refiere con esto este enunciado? Como vimos, yo busqué la palabra, en este caso la palabra program, ¿sí? Y estuvimos viendo, como charlamos recién, en que esta palabra puede ser utilizada tanto como un verbo, como un sustantivo o como un verbo, ¿sí? Dependiendo de la posición que tenga dentro del bloque significativo que nosotros estemos analizando, no se preocupen si todavía no entienden lo que es un bloque significativo, ya vamos a verlo más en detalle. Si yo veo mi bloque significativo, ¿sí? Tengo que analizar en qué posición aparece esa palabra que yo estoy intentando traducir, porque dependiendo de la posición que tenga dentro del bloque significativo, puede cambiar de ser un sustantivo a un verbo, y de hecho, siendo un verbo, puede cambiar su función a un adjetivo. Es decir, una palabra inocente que empezó de una manera puede terminar con una flexión, ya vamos a ver también qué es una flexión, ¿sí? Puede cambiar de categoría drásticamente, pasando por una entremedio, como por ejemplo puede ser un verbo, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco más gráfico. La palabra program, ¿sí? Puede funcionar también como un verbo. Ahora, dentro de lo que es la gama de verbos, si yo le agrego una flexión, como todas las que ustedes ven acá en azul, ven acá al costadito en azul, que aparecen, las leo, palabra programs o programs, programming, programmed, programs, programming, programmed, ¿sí? Fíjense que tiene 3 flexiones y nos dedicamos a un solo idioma, inglés. Ahora, si usamos tanto el inglés británico como el inglés estadounidense, podemos ver que se dividen en 2 grupos de 3. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Voy muy rápido, díganme. No, de mi parte, Se entiende, sí. todo bien. Se entiende. Se entiende. Ok, perfecto. Perdón si estoy yendo muy rápido, ¿eh? Pero como pueden ver, bueno, como les contaba, todas estas palabras que ustedes ven acá reciben flexiones. Ahora, vamos a tratar de entenderlo mejor. ¿Qué es una flexión? Una flexión, esperen que voy a borrar esto porque está como muy escrito. La flexión, ¿sí? Repito, lo vamos a ver más adelante, es el formato final de la palabra cambiando, en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Significa que yo a la palabra program original
Le puedo agregar, por ejemplo, una S, fíjense, y pasa a ser programs, ¿sí? Le puedo agregar el ing, acá al final, y puede ser programming, o le puedo agregar el ed, en este caso sería solo la d, ¿sí? Y puede ser programmed. Las tres tipos de palabras, ¿sí?, pueden transformarse en otra categoría, es decir, por ejemplo, un adjetivo, ¿sí?, dependiendo del lugar que ocupen dentro del bloque significativo que yo estoy analizando. O puede pasar que si el lugar que está ocupando no, digamos, no amerita que cambie de categoría, puede simplemente seguir siendo un verbo. No sé si se entiende lo que quise decir. O sea, no solamente estamos dependiendo de cómo termina la palabra, sino también de su lugar en el bloque. En este caso, por ejemplo. ¿Se entiende eso? Perdón, profe, ¿lo puede repetir? Sí, lo repito. Primero, vos vas a buscar la palabra, espera que borro esto otra vez. Vos vas a buscar primero la palabra en el diccionario. ¿Sí? Primero vas a buscar la palabra en el... Ahí. Primero vas a buscar la palabra en el diccionario. Vamos a suponer que yo busqué la palabra program, así como está, acá arriba. ¿Sí? Dentro de lo que es, digamos, la categoría o las posibles definiciones o posibles acepciones de la palabra, yo me voy a encontrar con que puede funcionar como un sustantivo, como que puede funcionar como un verbo. Ahora, dentro de lo que es las acepciones del verbo, dependiendo de su terminación, ¿sí?, va a tener una función diferente dentro de mi bloque. Ahora, yo cuando vuelvo al bloque, no solamente me tengo que quedar con qué tipo de terminación tiene la palabra, sino que también tengo que mirar qué lugar está ocupando dentro del bloque significativo que yo estoy analizando. Por ejemplo, si yo veo que este tipo de palabras aparece al final del bloque, ¿sí?, repito, al final del bloque, entonces lo más probable es que yo esté tratando de utilizar o esté tratando de interpretar la palabra program como un verbo. Esto estoy dando un ejemplo al azar, después vamos a ver por qué es un verbo y por qué puede no serlo, ¿sí? Vamos a ver un caso en que cómo puede llegar a no ser un verbo. Vamos a suponer que yo otra vez necesito buscar la palabra program y otra vez con ed, pero en este caso la encuentro quizás al principio o en el medio del bloque que yo estoy analizando. Lo más probable es que me esté refiriendo o esté entendiendo que esa palabra ya no funciona como un verbo, sino que muy probablemente funcione como un adjetivo. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué estoy queriendo decir? De que vos podés tener la misma palabra expresada en diferentes bloques, por ejemplo, con finalización ed. Pero en un bloque, por su lugar, el lugar que está ocupando dentro del bloque, quizás sea un adjetivo. Pero en otro bloque, a pesar de que está con ed y es la misma palabra que está acá, por el lugar que está ocupando, probablemente sea un verbo. ¿Se entiende? ¿Se entiende mejor ahí? Sí, perfecto, profe. Gracias. Bien, de todas formas no se preocupen porque esto lo vamos a ver mucho más claro más adelante. ¿Sí? Acá apenas estamos empezando con viendo cómo funciona la técnica. ¿Sí? No me quiero adelantar mucho para no volverlos locos tampoco. Vamos al paso 3. Dice, buscar palabras en el diccionario según su función previamente determinada. Fíjense que recién en esta parte estamos empezando a usar el diccionario, ¿sí? En la parte número 3. Primero estuvimos analizando el bloque, ¿ok? Buscar palabras en el diccionario según su función previamente determinada, es decir, el lugar que ocupaba en el bloque, ¿ok? Seleccionando la acepción que mejor se adecúa al contexto. Esto es lo que yo explicaba recién. Vos podés tener tu palabra en la misma palabra en dos bloques. Vamos a poner bloque 1 y bloque 2. Ponele que acá tenés la palabra con ed que aparece al final. Ponele al final de todo el bloque. Y ponele que acá tenés la misma palabra con ed, ¿sí?,
pero aparece en el medio o al principio, no sé, por decir algo. El diccionario te va a ayudar a entender si esa palabra, ¿sí?, está funcionando como un adjetivo, por ejemplo, en este caso podría ser, o como un verbo, por ejemplo, en este caso podría ser. Eso lo vas a terminar decidiendo con el diccionario. Y es por eso que se hace una traducción lineal, lo que hicimos arriba con WhatsApp, la traducción lineal o directa de las palabras, ¿sí?, respetando siempre la división de bloques y significados buscados. ¿Sí? Es por eso que primero tenemos que delimitar los bloques. Una vez que delimitamos los bloques, vemos la función, esperen que estoy escribiendo arriba lo que estoy escribiendo. Una vez que vos delimitaste los bloques, vas a determinar qué función puede llegar a estar cumpliendo esa palabra. Luego vas a buscar el diccionario para que te ayude a entender efectivamente si es esa función, ¿sí? Y para así lograr una traducción lineal. Estos primeros 3 pasos son quizás, si se quiere entender de esta manera, los más engorrosos de una traducción. Porque vos, primero que vas a tener que delimitar los bloques. Después vas a volver a buscar en el texto, o vas a volver a leer el texto, y esta vez, con los bloques ya delimitados, vas a ver palabra por palabra que está dentro del bloque que vos delimitaste para tratar de entender su función. Una vez que entendiste su función, vas a ir al diccionario para tratar de hacer esa traducción lineal. ¿Sí? Son 3 pasos que parecen extremadamente sencillos, pero en realidad son quizás un poco más engorrosos. ¿Sí? Ahora, el paso número 4 es lo que tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, y yo le voy a poner ahora la frutilla del postre para que quede claro. El paso número 4 consiste en organizar conceptualmente, repito, organizar conceptualmente, y lo puse en mayúscula para que se pueda entender mejor, el texto traducido, respetando la sintaxis y la ortografía de la lengua materna, que en nuestro caso es la lengua de destino, es decir, el español. Si tuviesen que usar una sola palabra para decirme de qué se trata el paso número 4, ¿qué palabra utilizarían? Es una palabra que veníamos utilizando hasta ahora. Lo usamos un par de veces, quiero decir. ¿Qué estás haciendo en el paso número 4? ¿Estamos interpretando, profe? Excelente. Este paso es la interpretación. ¿Sí? Por lo tanto, resumiendo, no es suficiente con buscar los bloques y palabras estructurales y conceptuales. Sí, eso está bárbaro. Está bueno, ¿sí?, ver qué función puede llegar a cumplir dentro de la oración. Vas a necesitar buscar en el diccionario, pero a fin de cuentas, cuando vos necesites, digamos, transmitir el mensaje propiamente dicho de cada uno de los bloques, vas a necesitar organizar conceptualmente, o, dicho de otra forma, interpretar el mensaje para que se pueda entender en español. Hasta acá. ¿Vamos bien? Bárbaro. Sí, Bárbaro. Ni siquiera vamos por la mitad del documento, ¿eh? Acá puse yo una actividad, pero la idea, bueno, es que la hagamos todos juntos para entender mejor este concepto de buscas un verbo y es un adjetivo. ¿De qué me estás hablando, profe? Vamos a ver de qué se trata. Yo acá les sugerí, por ejemplo, buscar una palabra que siempre trae como un problema, esta palabra, ¿sí? Y es una palabra cuasi transparente, si se quiere, porque es una palabra que nosotros usamos en castellano, la palabra record, ¿sí? Nosotros la conocemos como record. ¿Qué acepción le damos nosotros a la palabra cuando hablamos de un récord? En castellano, quiero decir, ¿no? A mí me suena más como grabar. Ok, bien. O ¿Alguna marcar otra? una marca, valga la redundancia. Muy bien, dar con una marca, sí, que por lo general es una marca que supera a otras marcas antes Claro, establecidas. superar una marca. Ahí está, superar una marca, por ejemplo, ¿sí? Se lo suelo asociar siempre con eso. Como dijo el compañero, también puede significar este tema de grabar, por ejemplo, ¿sí? Ahora, bueno, en este ejercicio yo sugerí, ¿sí?, que trabajemos un poco. Les sugería a ustedes que buscaran la palabra, obviamente lo vamos a hacer acá rapidito, ¿sí?
buscar la palabra record en el diccionario. Vas a encontrar un montón de cosas, ¿sí? Miren, vamos a hacer la prueba. Ponemos la palabra record. Dije record. Ahí está. ¿Sí? No sé por qué no la busca. Ah, porque no la estaba buscando. Record. Y mira, tenés un montón de cosas, ¿sí? De hecho, como pueden ver, como para hacer un ejercicio de lo que hacíamos recién, lo que encontramos acá es la palabra record, que es la entrada, es la palabra, digamos, es la palabra neutra, record, ¿sí? Y dentro de la palabra record podemos encontrar que se puede usar como un sustantivo, ¿sí? Y también se puede usar como un verbo. Dentro de lo que es un verbo tiene 2 acepciones y dentro de lo que es el sustantivo tiene 5 acepciones. 5 formas diferentes de tomar la palabra, ¿sí? Esto yo ya lo hice rápidamente y lo que hice fue ponerlo en ejemplos para entenderlo mejor. Ahora, miren la primera oración. La leo rápidamente. Dice, the several recordings of that song. Otra vez. There are several recordings of that song. ¿Qué creen que significará esta palabra acá? En este caso, obviamente estoy hablando de recordings, ¿no? Existen varias grabaciones de esta canción. Muy bien. Ahora, si vos interpretás la palabra recording como grabación, ¿qué tipo de palabra es? ¿Es un adjetivo, es un verbo, es un sustantivo, es un adverbio? Sustantivo. Es un sustantivo, muy bien, ¿sí? Ahora, esto, por supuesto, como digo, vamos a interpretarlo más adelante, pero sabiendo un poco más acerca de la técnica y cómo encontrar un sustantivo, vos no solamente lo podés llegar a deducir por esa mera traducción, sino también que lo podés deducir por este tipo de cosas que les voy a mostrar. Tiene que ser un sustantivo porque antes aparece la palabra several, ¿sí? Que es un adjetivo. Un adjetivo solamente puede modificar a un sustantivo. Es decir, cuando vos pones un adjetivo o utilizás un adjetivo, lo que hace es calificar un sustantivo. Un adjetivo nunca puede calificar a un verbo, por ejemplo, ¿sí? Un verbo solamente es modificado o alterado por un adverbio. Por lo tanto, si esto es un adjetivo, este tiene que ser el verbo. El sustantivo. ¿Cómo sé yo también de que esto tiene que ser un sustantivo? Porque está seguido de una preposición. La preposición, por lo general, está detrás de un sustantivo, ¿sí? Por lo tanto, acá voy a delimitar, perdón, voy a borrar esta parte de acá abajo, acá puedo delimitar, ¿sí? Un bloque, ¿sí? Un bloque significativo, que es un bloque nominal, cuyo núcleo es la palabra recording. ¿Por qué es la palabra recording? Porque el núcleo del bloque siempre aparece al final del bloque. Este es un bloque compuesto por 2 palabras. La segunda de las 2 palabras es seguro, ¿sí? El núcleo del bloque. En este caso, como dije, bloque nominal. ¿Me siguen hasta acá? No tienen que entender todo porque me adelanté bastante con otras cosas que vamos a ver más adelante, pero les mostré, ¿sí? O intenté mostrarles cómo, ¿sí? Puedo llegar a deducir a qué función cumple esta palabra, a pesar de que es un verbo y que termina con ing, ¿sí? Su función de sustantivo. Más o menos hasta acá me siguen. Sí. Más o menos, sí, más o menos. Ok, esperen que voy a silenciar el celular que me están escribiendo a manos. Vamos a borrar esto. Ahora miren. Bueno, no nos vamos a entretener todos porque ya si no nos estamos pasando de hora. Miren, acá decidí utilizar la misma palabra que acá arriba. ¿Sí? Recording. Leo la oración. Dice, the recording session was amazing. Más o menos pueden interpretar la oración. La sesión de grabación fue increíble. Muy bien. Entonces, mi pregunta es, si tuviesen que hacer el mismo trabajo que yo hice acá, que fue delimitar el bloque, en este caso era un bloque nominal, ¿sí? ¿Qué bloque
delimitarían con la palabra recording? Lo hago yo. Perdón. Recording session. Muy bien, sería the recording session. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, esto es un bloque nominal. ¿Sí? Es un bloque nominal. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿cuál es el núcleo de este bloque? Session. Session. Muy bien. Session sería el núcleo. Entonces, ¿qué función cumple el recording? Acuérdense lo que dice acá con several. Está antes de un sustantivo, por lo tanto, ¿esto qué tiene que ser? ¿Adjetivo? Adjetivo. Muy bien, excelente. Es un adjetivo o cumple la función de un adjetivo. No es un adjetivo, es un verbo con ing en realidad. Pero cumple la función de un adjetivo. ¿Por qué? Porque está antes de un sustantivo. Por lo tanto, el verbo con ing, en este caso, está modificando al sustantivo session. Entonces está funcionando como un adjetivo. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Entonces hasta acá tenemos el verbo record con ing, en donde en un lado funcionó como sustantivo. Perdón, en un lado funcionó entonces como un sustantivo, después lo vimos como un adjetivo. Vamos a ver qué pasa acá. Miren, le puse 2 veces. Vamos con el primer tramo el primer bloque, que iría desde that hasta producer. ¿Por qué va hasta acá? Porque después ya tengo un verbo y es un bloque diferente. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuando veamos los diferentes bloques. That false record producer. ¿Sí? Es un bloque nominal. Mi pregunta es, ¿cuál creen que es el núcleo de ese bloque? Vuelvo a señalar el bloque. Producer sería el núcleo. Muy bien, producer es el núcleo y como dijimos es ¿hay algún verbo ahí? Perdón, que sí, hay un verbo. No voy a hacer más esa pregunta por ahora, la voy a hacer más adelante. Nominal. Es un bloque nominal, ¿sí? Ahora, si esto es el núcleo, ¿cómo funciona la palabra record acá? ¿Qué vendría a ser? Sustantivo. ¿Otra vez? Sustantivo. Es un sustantivo, muy bien. Ahora, ¿está funcionando como sustantivo? Sí. Creo. Está delante de un sustantivo. Es un sustantivo, sí. Eso estamos de acuerdo. Pero ¿está funcionando como sustantivo? Está delante de un sustantivo. Es el sujeto de la Está oración. funcionando como adjetivo, igual que false. Muy bien, ¿sí? No tienen que saber, puede que alguien no lo sepa esto, no hay problema. Si está delante de otro sustantivo, significa que funciona como un adjetivo. Estás totalmente en lo correcto. Es un sustantivo, pero al no ser el núcleo, se está modificando al núcleo por estar adelante. Por lo tanto, funciona como un adjetivo. ¿Sí? Lo mismo pasa con la palabra false y lo mismo pasa con that. Todos están modificando a la palabra producer. Vamos a hacer esto, miren. Si yo dijera, por ejemplo, esperen que borro. Si yo, por ejemplo, dijera, no, ¿para qué uso esto? Voy a agrandar un poco para que se me haga más fácil. Si yo dijera producer, ¿sí? Estoy hablando de un productor. Que productor, la palabra producer puede ser de cualquiera que produzca algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, vamos a agregar algo más. Ahora voy a hablar de record producer. Ya no estoy hablando de cualquier productor. Estoy hablando de un productor de grabaciones.
¿Me siguen? Sí. Sí. O sea que esta palabra que está acá, vamos a elegir esta palabra que está acá, está modificando a la palabra producer, porque me está diciendo que no estoy hablando de cualquier productor, estoy hablando de uno que se dedica a grabar. ¿Sí? Vamos a agregar algo más. Miren esto. Voy a sacar ahora la palabra that con la otra porque that. Estoy hablando no solamente en este caso de un productor, ¿sí? Perdón, no estoy hablando solamente de un productor de discos o de grabaciones, sino que además estoy diciendo que es un falso. O sea, tanto la palabra record como la palabra false están modificando a la palabra productor. ¿Me siguen? Sí. Vamos con lo último. Voy a dejar toda la frase. Ahora no solamente estoy diciendo de que ese productor es de discos o de grabación y que es falso, sino que estoy hablando específicamente de ese. ¿Sí? No estoy hablando de cualquier productor de discos que sea falso. Estoy hablando de ese en específico al utilizar el demostrativo that. En resumidas cuentas. En resumidas cuentas, entonces, la palabra producer está siendo modificada por la palabra record, está siendo modificado por la palabra false y está siendo modificado por la palabra that. Todo eso me ayuda a que el núcleo sea más específico. Y de esta forma también estoy viendo que todas las palabras que modifican a esa palabra producer son todas diferentes. Acá tengo un sustantivo que funciona como un adjetivo. Acá tengo efectivamente un adjetivo que funciona como tal. Y acá tengo un demostrativo que también funciona como una especie de adjetivo. Entonces tengo 3 adjetivos para modificar a un sustantivo. ¿Me siguen? Todo esto es un bloque significativo nominal. ¿Me siguen más o menos? Sí. Sí. Bien. Sí. Vamos a tratar de avanzar un poco más antes de que el otro grupo me golpee la puerta porque son muy impacientes. Ok. Bueno, les dejo las otras para que las analicen ustedes y traten de practicar un poquito con el diccionario y ver cómo pueden llegar a deducir, ¿sí?, las demás oraciones, a ver, y el resto de esta oración que también está, ¿sí?, en donde van a encontrar diferentes formas y flexiones de la palabra para poder entender diferentes formas en las que la palabra funciona. ¿Sí? Ahora, dice, desarrollo y puesta en práctica de esta técnica. La primera etapa va a ser la del estudio semántico, que básicamente es el significado de las palabras. ¿Sí? Como vimos en la tablita que está acá arriba, yo siempre los voy a referir a esta tabla que está acá. ¿Sí? Esta tabla que ustedes ven acá es la que les va a resumir o va a ser una especie de resumen de todo lo que vamos a ir viendo hasta ahora. Por supuesto, ahora vamos a ahondar en cada uno de los pasos, ¿sí? Pero esta tablita, si quieren, la pueden tomar como una referencia para saber, digamos, en resumidas cuentas, de qué trata cada paso. Vamos a ir entonces a la primera etapa, que es el estudio semántico. Y dice, el estudio semántico es la técnica que estudia el significado de las palabras y las clasifica según expresan o no, repito, según expresan o no un concepto. ¿Por qué puse o decidí yo poner el o no? ¿Sí? Porque eso va a depender de si son palabras conceptuales o si son palabras estructurales. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Vamos al ejemplo. En la frase nominal the studio tenemos 2 palabras. Es una frase o un bloque nominal. ¿Sí? Esto es un bloque nominal. ¿Por qué es un bloque nominal? Porque el núcleo de este bloque es un sustantivo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, de esa manera es como que yo deduzco que es un bloque nominal. Continúo. El sustantivo studio expresa un concepto, o sea, es una palabra conceptual. En cambio, el artículo da
¿sí? No transmite ningún concepto, o sea, es una palabra estructural. Y acá estamos haciendo un repaso de lo que significan las palabras o cuál es el concepto o los conceptos de palabras conceptuales y estructurales. Nosotros los habíamos visto, y acá abajo, bueno, van a poder ver un cuadro, ¿sí? En donde yo les divido cómo se utiliza cada una de estas palabras y cuál, o mejor dicho, qué palabras componen cada universo, si se quiere, o cada grupo, ¿sí? Nosotros las habíamos visto de otra manera cuando los analizamos previamente. Habíamos visto, por ejemplo, de que cuando nos referíamos a palabras conceptuales, por lo general, eran palabras que cambiaban, ¿sí? ¿Cómo que cambiaban? Y, por ejemplo, como vimos recién en los ejemplos de arriba, la palabra recording, por ejemplo, podía tener la palabra sin flexión alguna, como por ejemplo todas acá. Podía tener la flexión con ing, podemos tener una flexión con ed, etcétera. Y cada una, acá tenemos otro ing, en este caso tenemos ing con una s, ¿sí? Todas estas palabras, al tener diferentes cambios, por supuesto, ayudan a que cambien de categoría. En este caso habíamos dicho que si bien es un verbo, pero al tener ing, y no solo ing, sino que además una s, pasaba a formar un sustantivo. ¿Sí? ¿Por qué es un sustantivo? ¿O por qué pasaba a ser un sustantivo? Básicamente porque tiene una S y la S solamente indica, en este caso, un plural después del ing. Y el único tipo de palabras o conjunto de palabras que se pueden pluralizar son los sustantivos en inglés. ¿Sí? Acá pudimos deducir de que, bueno, lo van a deducir ustedes, pero vemos que tiene el ed. Acá dedujimos, por ejemplo, que era un sustantivo que funcionaba como un adjetivo, etcétera. ¿Sí? Cambian. Ahora, en lo que se refiere a palabras estructurales, no cambian nunca. Por ejemplo, vamos a tomar la palabra ahí arriba. De siempre va a ser de. Obvio, va a tener diferentes acepciones o diferentes significados o interpretaciones dependiendo de qué palabra esté encabezando. Pero nunca vas a encontrar, por ejemplo, da con una S al final. Ya deja de ser esa palabra. La palabra of, por ejemplo, hablando de preposiciones, ahí antes era un artículo. La palabra of nunca va a cambiar, siempre va a ser of. ¿Sí? Si vos encontrás esta palabra con una F de más, ¿sí? Ya cambió a otro tipo de preposición que lo que indica no es exactamente esta. O sea, cambiaste de palabra directamente. ¿Sí? Miren este caso. Vamos a poner esta. Conjunción. Si vos tenés, por ejemplo, la palabra then, esto es una que aparecía mucho, muy recurrente, de todas la elegían en el examen. Si tenés la palabra then, si tenés la palabra, por ejemplo, and, barra, but, por ejemplo, que son muy parecidas. Si tenés la palabra, o el conjunto o frases, como por ejemplo, what's more, ¿sí? Todas estas se las denominan conjunciones, es decir, son palabras que conectan ideas. Básicamente por ahora las vamos a llamar así, ¿sí? Una conjunción ayuda a conectar ideas, ¿ok? Estas palabras nunca van a cambiar. Siempre se van a mantener así y tienen un significado único. Se las toma como palabras estructurales. ¿Sí? Ahora, yo acá lo que hice fue agilizar un poco el asunto. Yo no les puse exactamente eso, que lo habíamos visto antes. Entonces directamente les armé el cuadro. Si vos querés buscar palabras conceptuales, vos tenés que saber que todos los sustantivos, todos los verbos, todos los adjetivos y todos los adverbios siempre van a ser conceptuales. Por otro lado, si ves un artículo, una preposición, un adjetivo determinante, ya vamos a ver qué son. Un pronombre, ya sabemos qué son. O una conjunción, que es algo parecido a lo que vimos acá, vos sabés que son todas estructurales porque no cambian su significado, siempre es el mismo. Por lo tanto, no afecta a que yo entienda, ¿sí? Exactamente el mensaje con la ayuda de ellas. Con valerme de estas, yo ya puedo entender el mensaje de un texto. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí, sí.
Bueno, vamos a ir redondeando la clase porque ya voy a preparar la clase para el otro grupo, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que hagan estos ejercicios que están abajo y que lean lo siguiente. Yo puse una gama de ejercicios acá, ¿sí? El primero dice, marca lo que no corresponda, ¿sí? Y acá tenemos como un repaso de todo lo que estuvimos viendo o leyendo hasta acá arriba, ¿sí? Palabras conceptuales y palabras estructurales. Luego van a ver otro ejercicio en donde van a encontrar un ejemplo y les pido que identifiquen y trasladen al cuadro 5 palabras estructurales y 5 palabras conceptuales. Quiero aclarar algo con respecto a este ejercicio porque en el examen muchos no lo comprendieron y me preocupé. Por lo tanto, lo voy a aclarar ahora. Fíjense que lo que yo les estoy pidiendo en este ejercicio es que identifiquen y trasladen 5 palabras. ¿Sí? Cuando pido que trasladen 5 palabras, no estoy pidiendo que trasladen frases. Profe, ¿qué es una frase? Una frase es un conjunto, ¿sí? Que está compuesto por 2 o más palabras. Lo que yo les estoy pidiendo es exactamente una palabra, ¿sí? Cuando digo, en este caso, que lo que quiero que trasladen son 5 palabras, significa que son 5 palabras por cada una palabra por celda y eso va a componer las 5. ¿Sí? No que me pongan 2 palabras acá, una acá, 3 acá y ya esto me los dejen vacíos. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, van a mirar todo este texto y me van a buscar 5 ejemplos de palabras conceptuales y 5 ejemplos de palabra estructural. ¿Sí? Esto lo vamos a corregir la clase que viene antes de comenzar con el siguiente documento. Y por último, sí, bueno, acá esto es algo como para leer rápidamente, ¿qué son los bloques significativos? Algo estuvimos viendo recién, pero acá van a poder ver de que tienen bloques nominales y verbales, ¿sí? Leyéndolo creo que lo van a entender. Y en base a eso que van a leer, voy a pedirles que identifiquen y delimiten distintos bloques nominales y verbales según su núcleo. O sea que lean esta teoría que está acá arriba, ¿sí? Y en base a lo que ustedes comprendan de eso, van a hacer este ejercicio que es leer cada una de las oraciones y dentro de cada una de estas oraciones van a encontrar diferentes bloques. Quiero que marquen todos los bloques que encuentren, ya sean nominales o verbales, ¿sí? Para marcarlos, directamente hagan paréntesis si quieren. Por ejemplo, acá podemos ver que hay un bloque nominal al principio. ¿Por qué? Porque terminaría acá. Bueno, es una virome un poco gruesa, vamos a poner esto. ¿Sí? Ese sería mi primer bloque, por ejemplo. Y es un bloque nominal. ¿Por qué es un bloque nominal? Porque JavaScript es un sustantivo. Es una cosa. Un programa en este caso, o un lenguaje. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Hacen este ejercicio, la semana que viene charlamos al respecto y lo corregimos entre todos y sacamos conclusiones. ¿Sí? Entonces, a ver. Vamos a